Un poeta americano, Ezra Pound, habló mal durante décadas de otro poeta, Walt Whitman, pero con su madurez vino la percepción de que no tenía que pelearse. Y decía, durante tanto tiempo he estado echándote tierra, Walt, pero ya es hora de que haya comercio entre nosotros. Creo que es un síntoma de madurez que haya estos diálogos eternamente renovados de muchas disciplinas. Cuando veníamos hacia acá, Pablo Labastida me decía, es que a veces tenemos miedo del otro, de lo distinto, de lo ajeno. Y una manera de salvar ese miedo es darnos cuenta de que no somos tan distintos. Podemos escucharnos y hay algunos intereses en común. Entonces, cuando me propusieron escribir algo con Luis, fue, ¿dónde me puedo encontrar? ¿Dónde me puedo reflejar? ¿Qué es lo que él me puede enseñar? Y las buenas noticias es que vale la pena leer ese artículo, tiene muchas cosas buenas, casi todas son de Luis, pero eso me ha enriquecido y eso me ha dado una capacidad de oírme a mí mismo a través de alguien inteligente. Naturalmente inteligente y artificialmente inteligente también. Porque aceptémoslos, la cultura es inteligencia artificial. No es natural tener cultura. No es natural leer. No es natural ayudarnos unos a los otros. Hay que aprenderlo. Hay que aprender a convivir. Y es una inteligencia emocional artificial. Por eso necesitamos educación. Por eso nos tratamos de enseñar unos a los otros. Por eso me considero afortunado en esta ocasión de poder aprender de Luis. Bueno, pues Raimundo, muchísimas gracias. Es, como ustedes pueden ver, extremadamente generoso y yo lo agradezco, pero por supuesto es inmerecido. Y yo soy realmente el que me siento muy contento y tengo una gran expectativa de platicar con Raimundo acerca de este tema que nos convoca hoy, que es la inteligencia artificial, que de alguna manera pues las dos la hemos compartido, aunque diferentes perspectivas, aunque ciertamente ha habido coincidencias en nuestra formación y en nuestro desarrollo, pero también de alguna manera pues los caminos que se siguen dentro de la filosofía y dentro de la ingeniería y la inteligencia artificial, pues no son exactamente iguales. Entonces yo realmente, primero agradezco muchísimo la invitación de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradezco a Raimundo sus palabras muy generosas, nuevamente. Y les reitero pues que yo espero disfrutar mucho este diálogo y aprender mucho de Raimundo en esta plática. Podría decir también que yo soy ingeniero electrónico, originalmente estudié electrónica, no muy bien, la verdad, porque yo en aquel entonces estaba bastante confundido y no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida, pero al final de mi carrera más o menos la compuse y empecé a trabajar en computación y mi tesis de licenciatura fue el diseño y construcción de un computador, de una computadora digital en el laboratorio, y de esa fue un contacto muy directo con la esencia de lo que es construir una máquina computacional y pensé pues que era una cuestión pues mucho de ingeniería. Y eventualmente me seguí desarrollando en computación gráfica, también hice algún tiempo computación en la industria, hice programas de nómina, programas de inventarios, etcétera, bases de datos y computación gráfica, sistemas de estos que muestran gráficas a las personas. Y eventualmente me salió la idea de hacer un doctorado, tuve la oportunidad de hacerlo y se me ocurrió en aquella época que pues, una cosa muy bonita que iba a pasar en el futuro es que las computadoras iban a comunicarse en lenguaje natural, como el español o el inglés, pero aparte que no lo iban a hacer solito, sino lo iban a hacer combinados con gráficas, que uno iba a tener
Entonces, me fui a hacer el doctorado a Edimburgo en ese tema, y para mi sorpresa, cuando llego allá, caí en un grupo, en un grupo de investigación que tenía una base lógica fuertísima. y en aquella época, para mí era un territorio completamente novedoso, y tuve que echarme un clavado de los fundamentos de la lógica, y me di cuenta pues, de que mucho del origen de la computación, o uno de las piedras angulares de la computación, se asienta en la lógica. De hecho, el primer artículo que me dejaron leer fue el sentido y referencia de Frege. Bien. Entonces nos íbamos a ese momento. Y entonces tuve esa experiencia de visitar estos temas de la lógica y de conocer la parte lógica de la inteligencia artificial. Y de hecho, en un momento de mi vida estuve completamente convencido de que todo el conocimiento se representaba de manera lógica y que el lenguaje simplemente era un reflejo de la lógica del pensamiento. Y a lo mejor no sé si coincidimos o no en eso, pero luego pues resultó que no. Resultó que hay un límite a pensar que el pensamiento es simplemente lógico, y entonces empecé con otros derroteros que me llevaron a hacer otras cosas de inteligencia artificial, y tuve un proyecto, se llama el proyecto del robot Golem, en la UNAM durante 20 años, que trataba de construir el agente conversacional, el robot autónomo, que se comunica en lenguaje con los usuarios, que navega, que toma cosas, etc. Y ahora me moví hacia estudiar, por muchas razones, que realmente uno de los temas que realmente nos van a llevar más allá en el conocimiento de la inteligencia es la estructura de la memoria. O sea, la memoria de las computadoras es muy diferente a la memoria biológica y a la memoria del ser humano. Entonces me concentré en ese estudio donde de alguna manera ya la parte lógica está un poquito más en la comunicación, no necesariamente en el proceso de guardar los conocimientos y resolverse. Entonces es un poquito una perspectiva que he tenido, y la coincidencia con Raimundo, que tal vez podemos elaborar sobre eso, es cuál es el fundamento lógico de la computación, que es una cosa muy bonita, que tiene muchas raíces, pero también otra cosa que tal vez podríamos platicar es que hoy en día la inteligencia artificial está en todos lados. Yo no sabía que cuando llega como ingeniero a estudiar, le ponen a leer a un matemático. Parece normal, ¿no? En ingeniería va a leer un matemático. Pero el artículo de ese matemático, Bedeutung, que significa más o menos sobre el sentido de nuestras palabras y de qué estamos hablando, la referencia, a qué nos estamos refiriendo. O sea, de qué hablamos y qué decimos de ello. Es un artículo de teoría del lenguaje, de filosofía del lenguaje, escrito por un matemático. Y lo que pasa es que este era un matemático que es el padre de la lógica contemporánea. La lógica ha tenido dos grandes etapas. La clásica, Aristóteles, y la clásica, Frege. Y este tipo Frege, finales del siglo XIX, hace una refundación. Lo que hoy se trabaja en lógica, lo que se trabaja en los circuitos lógicos de las computadoras, es del siglo XIX. Ya sé que alguna gente se quedó en la silogística de hace 2400 años, pero la lógica hoy día se hace a partir de estudios matemáticos. Entonces, es un diálogo constante. Los filósofos toman de los científicos, de otros científicos en realidad, las ciencias filosóficas toman de las ciencias matemáticas, y de pronto hay una confluencia. ¿Y dónde se encuentra
un científico, por ejemplo, un matemático, y un filósofo, por ejemplo, alguien que hace ontología, metafísica, en el lenguaje. El lenguaje es fundamental para poder pensar. No sé si recuerden que computare es latín por pensar junto a, con alguien. Porque antiguamente para hacer los cálculos de las tablas de logarítmicas y todo eso, habría que contratar a alguna gente que hiciera los cálculos. Entonces ayudaban a pensar, ayudaban a calcular. Computador era una persona, no era una máquina. Cuando el padre de la computación Turing habla de los computadores, no las computadoras, de computers, en quien está pensando originalmente es en las personas que hacen los cálculos. Y él está tratando de tener una teoría de cómo se puede calcular automáticamente, cómo se puede computar, cómo se puede pensar con ayuda, un auxiliar para el pensamiento. Pero si ustedes se fijan, la vida está llena de auxiliares para el pensamiento. Los amigos nos ayudan a pensar en grupo. Y las diferentes disciplinas de una universidad es una diversidad que se unifica porque queremos todos poder colaborar, laborar juntos. Entonces, cuando pensamos juntos, estamos computando, literalmente, y la pregunta es, ¿cómo hacerlo bien? ¿Cómo lograr hacerlo mejor? Entonces, para mí, esa anécdota de Luis es muy reveladora. Lo pusieron a leer a un matemático haciendo filosofía del lenguaje para poder fundamentar estudios que pocos años después derivaron en lo que hoy llamamos computación, ciencias de la computación o teoría de la computación. Sí. Pero lo que está detrás es un intento de pensar juntos de manera provechosa, rigurosa, sistemática, bien pensado. Porque no basta pensar. Sí. A veces pensamos muy mal. Y ese interés que tenemos los filósofos en pensar bien, con claridad y rigor, es un interés similar al que tiene Luis en proyectos como Golem. Y lo que quiere es poder conversar. Sí. No ha salido de esa esfera. Estamos todavía pensando con Frege. Bueno, ha habido una gran evolución, y esta idea de que la lógica subyace a la computación se dio cuando se inventó la computadora, el modelo de la computadora, que fue el modelo universal, fue Turing, Alan Turing. No sé si ustedes conozcan a Alan Turing. ¿Vieron la película de Enigma? ¿Sí? Ese fue quien inventó el modelo de la computadora. Y lo que él estaba haciendo, él realmente el propósito no era inventar a la computadora. Él estaba resolviendo un problema lógico. Y el problema lógico que estaba resolviendo era un problema que otro matemático que se llama Hilbert había propuesto anteriormente, y era poder ver si una oración era una tautología o no, o si un argumento válido era válido o no. Entonces, y esto es muy importante porque en la lógica, finalmente, en última instancia, lo que se estudia es la estructura de los argumentos que son válidos. Y si yo estoy aquí hablando con ustedes, yo estoy haciendo una argumentación y ustedes me están siguiendo. Y entonces, mientras yo vaya hablando lógicamente, ustedes están conmigo y dicen, sí es válido. Pero en el momento en que yo digo algo que no se sigue, todo el mundo dice, me señalan. No es cierto porque no se sigue. ¿Ok? Entonces, ese problema de la validez, la propuesta de este matemático, Hilbert, era si se podía, de una manera completamente sistemática, saber si los argumentos o las oraciones eran válidas o no. Y era un problema muy, muy difícil, muy difícil, y nadie lo había logrado resolver. Y entonces Turing inventó la máquina para resolver ese problema. Y encontró una solución, y resulta que no siempre se puede decir. Resulta que si el argumento realmente es válido, sí podemos decir. Pero si no es válido, no sabemos necesariamente. O sea, porque la máquina se puede seguir buscando y buscando y buscando y nunca terminar. Entonces,
con ese trabajo, con esa idea de resolver este problema lógico, él propuso a un modelo de una máquina computacional que ahora conocemos como máquina de Turing. Él no le puso máquina de Turing, pues no, él no era tan vanidoso. No era tan vanidoso, pero un año después de que él publicara el artículo, en 1936, Alonzo Church, que estaba en Estados Unidos, también era un lógico muy importante, que de hecho él ya había resuelto el problema de la decibilidad, este problema de los argumentos de validez, 6 meses antes, le empezó a llamar la máquina de Turing. Y luego, este mismo señor, Alan Turing, en 1950, hizo otro artículo donde propuso la inteligencia artificial, la misma persona. Y en ese artículo, él preguntó por primera vez en un entorno científico y tecnológico si las máquinas podían pensar. Porque esa pregunta se había hecho antes en la ciencia ficción, ¿no? Y los visionarios y todo, ¿no? Pero realmente pensado en un entorno en el cual era posible, se está hablando de una máquina. Y en ese artículo, que es un artículo muy bonito, es donde él propone la prueba de Turing. ¿Han oído hablar de la prueba de Turing? ¿Sí? Que es, si conversamos con una máquina y no nos damos cuenta que es una máquina, creemos que es un ser humano, entonces pues tenemos que pensar que es como los seres humanos. Entonces, en ese mismo artículo, Turing propuso el juego de la máquina. Tampoco él le puso la prueba de Turing, él le puso el juego de imitación, pero pues no era tan vanidoso y muy tiempo después entonces se convirtió en la prueba de Turing, que es, pues ha sido un referente muy importante de la inteligencia artificial, que realmente yo creo que donde la inteligencia artificial se dio a conocer al mundo realmente, donde se hizo la presentación así universal, fue en la película de 2001, Odisea en el espacio. A Kubrick lo asesoraron científicos de inteligencia artificial, Marvin Minsky en particular. Bueno, sí. Él fue uno de esos asesores, y entonces esa máquina hace lo que esperaban en aquel entonces que las computadoras pudieran hacer. Y en esa película, no sé si ustedes recuerdan que el astronauta lo entrevistan desde la Tierra y le dicen, oye, ¿tú juegas con HAL 9000 ajedrez? Sí, yo juego. Oye, ¿te conversa bien? Sí. Oye, ¿y tú crees que tiene conciencia? Pues sí. Entonces juegan, entonces presentan en la película la prueba de Turing, y luego ya se hicieron miles de películas y libros y todo esto, pero de ahí viene la disciplina. Entonces aquí lo que quería ahorita comentar es que de toda esa tecnología computacional, hay esta historia que tiene una base lógica que de alguna manera se remonta a Frege, a Bertrand Russell. Me tocó leer On the Nothing también. Ah, sí. Entonces toda esa literatura me la tuve que echar en aquella época. Y llega después de las máquinas computacionales por una historia muy complicada, con muchas vertientes, con muchos participantes, con muchos actores, pues llegamos a la inteligencia artificial de hoy en día. Ahora, nada más antes de darle la palabra aquí a Raimundo, les quiero decir que no siempre fue lógica, porque de pronto entraron otros elementos que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la estadística, tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso, que incidieron sobre la construcción de las máquinas, y lo que tenemos hoy en día, pues realmente ya ha sido una cosa, una historia muy complicada, porque de hecho estas máquinas como ChatGPT usan una tecnología que se llama redes neuronales artificiales. Y de hecho se llaman redes profundas, que aprenden por refuerzo, así como en el conductismo clásico, que ahora se implementan esos algoritmos, pero paradójicamente el funcionamiento de la máquina en sí es una máquina lógica, es la máquina que Turing fundó, pero simula hacer redes neuronales, y esas máquinas son las que hoy en día hacen cosas como lo que hace ChatGPT. Entonces es una historia con muchas vertientes y muchos actores e historias. Yo no sabía que Minsky había ayudado, asesorado en Odisea del Espacio. Sí, yo alguna vez lo leí. Porque él es el padre de los perceptrones. Es toda esta idea de vamos a tratar de hacer artificialmente un cerebro. Sí. ¿Y cómo funciona un cerebro? No nada más recibiendo estímulos,
sino también estimulándose a sí mismo. Sí. Y tiene una manera curiosa el cerebro humano de soltarse, de estimularse e irse modificando, automodificando, lo que llamamos aprender. Si ustedes pasan por la escuela y no se modifican, no aprendieron. Tienen que salir diferentes de cómo entraron. Y los primeros intentos exitosos, estamos hablando de los 60s. De hecho, incluso un poquito antes tal vez, sí, en los 50. Sí, ya en los 50 estaba trabajando Minsky cuando hicieron la famosa reunión de la inteligencia artificial. En el 56. ¿Sí? Donde apareció el término por primera vez. Es justo inspirarse. Pero lo que estamos hablando es de inspiración. Y Luis nos ha dado una segunda recomendación. Aparte de ese artículo muy lindo de Frege sobre el sentido y la denotación, o sobre el sentido y la referencia, está la respuesta del gran sucesor de Frege, Bertrand Russell. Y él escribió sobre el denotar, o sobre la denotación, on denoting. Si lo pueden leer en inglés, háganlo porque tenía una pluma maravillosa. Se sacó el Premio Nobel de Literatura, muy bien ganado, muy merecido, porque era de la gente que podía explicar de manera accesible, divertida, elegante, cosas muy complicadas. Entonces, esos son dos artículos clásicos que toda persona que quiera entender los misterios del lenguaje humano tiene que haber visitado. Sí, fueron muy, muy importantes. Tiene que ver con la referencia y la conciencia. O sea, cómo yo cuando me refiero a alguien, sé que me estoy refiriendo a eso y no a otra cosa. Y ese artículo de la denotación de Russell fue mucha influencia, que pasó por varias mentes lógicas muy importantes, Carnap, Tarski y todo eso que contribuyeron. Y después hubo una persona que se llamó Montesquieu, que conjuntó muchísimo conocimiento de la lógica en aquella época. Había otro que se llama Kripke, también que acaba de morir, por cierto. Y entonces construyeron una teoría del lenguaje basada completamente en la lógica, que de hecho en aquella época, en los 80s, era como la base lógica de los programas conversacionales, de los programas de lenguaje natural. Entonces, en lo más avanzado del lenguaje natural, desde el punto de vista teórico, que no práctico, porque había otra escuela práctica, tenía esa base completamente lógica. Y este señor Montesquieu alguna vez dijo que el lenguaje natural era un lenguaje completamente lógico, nada más que disfrazadito, pero que en el fondo, si uno lo estudiaba bien, era como los lenguajes lógicos que usan las computadoras, tal cual. Lo cual se equivocó, yo creo. Sí. Pero sí hubo esta base y este movimiento muy, muy importante de pensar que el lenguaje realmente es la expresión de una máquina completamente lógica, y el sentido, todas las acciones del lenguaje, podemos nosotros tener una representación completamente matemática de lo que significa. Ahora, pero luego resultó que había otras formas de pensar en el lenguaje, ¿sí? De manera que se decía entonces procedural, que era especie de haciendo procedimientos del lenguaje que estábamos invocando cotidianamente, que de hecho tiene base en la fenomenología, en Husserl y todo eso mucho. Y luego vino una vertiente que también fue muy antigua, que se criticó mucho, que es el lenguaje realmente es sujeto del cálculo estadístico. O sea, que simplemente haciendo estadísticas acerca del lenguaje es como podemos realmente entender, hacer máquinas que hagan el lenguaje. Y yo no lo creí para nada. Y de hecho no se creyó por mucho tiempo. Hay esta figura muy importante del pensamiento del siglo XX, se llama Noam Chomsky, que se conoce aquí en México porque escribe en La Jornada. Sí lo conocen por sus artículos de democracia, educación y todo, pero realmente en el mundo no se conoce por eso. En el mundo Chomsky se conoce porque fue uno de los
hizo las teorías fundamentales de las máquinas computacionales, los lenguajes formales. O sea, los lenguajes de programación, como lo conocemos hoy en día, los autómatas, la teoría de los autómatas aplicada a la lingüística, Chomsky lo hizo en los 50, él tiene una presencia tremendamente importante en la modelación de la gramática en computación, y en aquella época Chomsky escribió un libro que se llamaba Estructuras sintácticas en 1956, y ese libro mostraba que el lenguaje se podía representar computacionalmente con una notación matemática y lógica de una manera muy bonita, ¿okay? Y en aquella época también un psicólogo que se llama Skinner, o sea, hablando del libro de él, publicó un libro que se llamaba Linguistic Behavior, la conducta lingüística. Entonces, y aparte del clímax del conductismo, en aquella época el conductismo era pues todo en psicología, ¿no? De hecho no había otras vertientes, porque de hecho la psicología, la mente, las representaciones son objetos que no podemos medir, y entonces para el conductismo no eran objetos de estudio científico. Entonces resultó que con la computación, al tener representaciones computacionales, había una noción de representación en aquella formulación, y Chomsky escribió un libro, escribió un artículo que se llamó La crítica de la conducta lingüística, es decir, la crítica del libro de Skinner. Y ese artículo fue tan devastador para el conductismo que, de hecho, fue donde se acabó el financiamiento para el conductismo en psicología y empezó el financiamiento para hacer estudios de cognición basadas en la metáfora computacional. Pues ya nos dejó mucho que leer, Luis. En la filosofía y en especial en mi área, la lógica, hemos tomado mucho de lo que han desarrollado gente como Luis y debe ser públicamente reconocido, porque si no parece que no hay comercio, parece que no hay diálogo, parece que estamos cada uno en su facultad aislados en diferentes islas y no, hay puentes. Una de las cosas bellas del lenguaje es que es un puente. Me refiero a algo y hay un puente entre mi pensamiento y la realidad. Y esos son los tres niveles, las tres dimensiones, los tres reinos en los que la lógica opera. Cuando se habla de una ley lógica, puede ser visto como una ley del pensamiento o como una ley de la realidad o como una ley del lenguaje, de lo que se puede decir coherentemente. Y les hemos estado tratando de sacar lo más que podemos. Decía Picasso en alguna ocasión que los buenos pintores copian y los grandes pintores roban. Entonces les hemos tratado de robar todo lo que hemos podido, tanto en ciencias teóricas como aplicadas. Y nada más quiero dar un par de ejemplos de cada una. En la física, donde uno pensaría que no hay mucho puente entre los pensamientos abstractos y lo que ocurre a nivel de los átomos. Sin embargo, nos han inspirado y ahora hemos desarrollado, desde hace ya 80 años, lógicas cuánticas para poder manejar fenómenos muy raros que ocurren en el reino cuántico, e incluso nos han inspirado para repensar cosas como las leyes de distribución que usamos en lógica. Entonces nos han movido el tapete y nos han hecho avanzar. Y también en ciencias como las matemáticas, desde Boole, que estaba haciendo una álgebra del pensamiento, eso era lo que se pensaba la lógica y por eso hablamos de circuitos booleanos, que ahora utilizamos en las computadoras. Pero también gente como los intuicionistas, que eran unos matemáticos muy raros, que decían, mira, si lo puedes construir es verdad, pero si matemáticamente no lo puedes construir, ¿de qué estás hablando? Y eso nos volvió a mover el tapete, porque hay unos principios que tenemos en lógica que suponen que siempre podemos tener una respuesta, aunque no sepamos cuál sea. Y esta gente decía, no, si no sabes cuál es, no tienes derecho a llamarle verdad. Y también en ciencias aplicadas. Por ejemplo,
Hay gente que está haciendo filosofía matemática. Hay todo un centro de estudio en Múnich un profesor fascinante, Leiger, que tiene desde hace ya como 13 años un centro de aplicar métodos matemáticos para hacer mejor filosofía. Pero en lógica estoy pensando en ingenieros eléctricos, como Lofty-Zadeh, que tenía problemas de ingeniero eléctrico. No sé si ustedes lo sepan, pero les han dicho que las computadoras son ceros y unos. No es verdad. Cero, no hay corriente. Uno, hay corriente. Mágicamente, instantáneamente. Si saben un poquito de electricidad, ustedes saben que eso no ocurre. Se va cargando el registro. Se va hasta que llega un momento en el que está lo suficientemente prendido como para ser detectado, se estabiliza y el reloj de la computadora solamente mide en esos momentos. Entonces se le olvida todos los grados intermedios por los que pasó, pero tuvo que pasar por ellos. La vida no es blanco o negro. Para ir de ser una buena persona a ser una persona mezquina, uno tiene que pasar por etapas. Para ser de una mala persona a un santo, hay que pasar por etapas. Rara vez tenemos la caída del caballo en el camino a Damasco. No es que simplemente se viene la iluminación y lo que era 1 ahora es 0 o al revés. La vida está hecha en grados. También la verdad. Igual que la electricidad tiene graduación, y él lo aplicó a la teoría de conjuntos, a veces uno no está en un conjunto completamente, pero tampoco está completamente fuera. Está a caballo, está a medias. Entonces a veces está uno un poquito embarazada. Bueno, ese es un mal ejemplo. Pero hay grados. La vida está llena de niveles, de diferencias, y también podemos moverles el tapete a los lógicos, y entonces tenemos que hacer lógica sobre fenómenos difusos, borrosos, no completamente todo o nada, sino una lógica de lo gradual. Les llamamos lógicas borrosas o lógicas difusas. Las tenemos desde hace 6 décadas y son muy útiles para hacer una mejor teoría de cómo pensar. Y el último ejemplo de ciencia aplicada que quiero yo agradecer porque nos han enseñado mucho y han hecho avanzar a la lógica, a esta rama tan central de la filosofía, es la ciencia de la computación. En especial cuando la gente empezó a decir, ¿cómo puedo yo manejar una base de datos? Cuando van al cajero automático, el cajero tiene ciertos datos de que depositaron tanto y de que han retirado tanto. Pero eso no es lo que ustedes preguntan. Lo que preguntan es cuál es mi saldo. Y ese no es un dato. Los datos es cuánto metieron y cuánto sacaron. ¿Cuál es el saldo? Eso es una inferencia. Eso tiene que calcularlo. Entonces, una buena base de datos tiene lo que llamamos en computación una máquina inferencial junto. Son bases de datos inteligentes, mínimamente, pero están transformando, procesando la información para poder dar respuestas. Llego yo a la agencia de viajes y pregunto, bueno, ya no hay agencias de viajes, pero en aquel entonces, a mediados de los 70s, Raymond Reiter, en Toronto, iba a la agencia de viajes y preguntaba, hay un vuelo entre Toronto y Los Ángeles. Y entonces, la máquina inferencial checaba de Toronto a Nueva York, de Toronto a Austin, de Toronto a Chicago. ¿Hay vuelo directo de Toronto a Los Ángeles? No. Pero perdón, los datos es cuáles vuelos hay. La base no tiene cuáles vuelos no hay. Eso lo tiene que inferir. Y lo infiere porque se da cuenta la máquina inferencial de que no aparece. Y si no aparece es que no hay. Eso es un salto inferencial. Eso a veces está mal, porque a lo mejor hace 4 segundos alguien acaba de añadir ese viaje, esa conexión. Entonces, es una inferencia buena, aceptable,
pero falible, retractable. ¿Cómo pueden los lógicos manejar el pensamiento falible? No seguro, no 100% que nada más avanza acumulando información y resultados, monotónicamente, es un término matemático, la monotonicidad. A veces uno piensa, los seres humanos pensamos de manera no monotónica, porque a veces sin haber perdido la información, recibimos nueva información en nuestra base de datos que hace que ya nos saquemos la conclusión de que no hay vuelo directo, porque ya tenemos más información de que sí hay vuelo directo. Entonces la vida es así y la lógica tiene que ser fiel, tiene que ser lo más realista posible cuando vamos a aplicarla a dominios no seguros. Eso nos lo enseñaron gente como Luis. Bueno, yo no. Eso surge de las ciencias de la computación y sí surge de la inteligencia artificial. Por ejemplo, las matemáticas, cuando algo es verdad para siempre. Si alguien demuestra que una prueba matemática que esté considerada verdadera es falsa, es que la prueba estaba mal. Pero cuando algo es verdad para siempre. Y la lógica siempre, desde el Aristóteles y antes, siempre había sido monotónica. O sea, era como algo evidente. Y sin embargo, lo que sucedió con la inteligencia artificial cuando se empezó a tratar de representar el conocimiento, imagínense ustedes un robot que queremos que interactúe en la vida cotidiana. Entonces tiene que tener conocimiento como un ser humano. Entonces al robot le tenemos que expresar conocimiento y una forma de hacerlo es precisamente con una lógica, con proporciones lógicas. Pero resultó que el conocimiento humano no es monotónico, que algo que yo creo que es verdad, no es verdad para siempre. Dicen, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir en la contradicción. Pero miren, cosas tan simples como esta, el ejemplo de Rayleigh. Un niño aprende que todas las aves vuelan, ¿no? Y entonces, un niño ve muchas veces que hay aves y le dicen, oye, vuela. Hace la inferencia y dice, sí, vuela, vuela. Y luego, el niño aprende que hay pingüinos. Oye, ¿los pingüinos son aves? Pues sí, entonces el niño infiere, pues vuelan. Y resulta que los pingüinos no vuelan, ¿no? Entonces, esa inferencia, esa ley que nosotros creíamos que todas las aves vuelan, resulta que no es cierta para siempre, que tiene excepciones. Y entonces fue necesario inventar esas lógicas que se llaman lógicas no monotónicas para poder darles, reflejan un fenómeno del conocimiento humano, pero en las computadoras, en los robots era indispensable ponerlo porque si no, pues los robots iban a pensar que las aves, que los pingüinos vuelan y pues los pingüinos no vuelan. Entonces esa es una contribución de la inteligencia artificial genuinamente al pensamiento universal en la lógica. Y es una historia muy bonita, es un capítulo muy grande, muy grande. No, tenemos que agradecerles a los computólogos que ahora tenemos cosas con nombres raros, pero no es nada raro, ¿eh? El nombre es impresionante para que impresionen a sus amigos en las fiestas. Lógicas autoepistémicas, lógicas de circunscripción, lógicas de default, lógicas modales no monotónicas, y están palabrotas consteladas de epítetos esdrújulos, pero la idea es muy sencilla. Es de sabios cambiar de opinión. Sin haber perdido la información que ustedes adquirieron de niños, con experiencia ustedes maduran y llegan a otras conclusiones mejores, no porque hayan sido malas sus conclusiones anteriores. Para lo que sabían en aquel entonces, concluir que había Santa Claus no era una mala inferencia. Lo que pasa es que tenían malos papás, que les mentían. Pero eso no es culpa del niño. El niño fue muy racional y fue muy sensato que les creyera, y dada la información que tenía, era una buena inferencia. Sigue siendo una buena inferencia, pero conociendo más a los papás, el niño empieza a sospechar y empieza a bloquear la conclusión. No es que la inferencia se vuelva mala, es una buena inferencia, pero la vida tiene excepciones. Entonces, una buena regla no tiene que ser 100% segura. Basta con que sea normalmente segura.
para la vida normal funciona. Y utilizamos reglas de ese tipo todo el tiempo. Y sabemos que de cuando en cuando sale un caso muy raro. Y entonces bloqueamos la inferencia y es lo que los computólogos nos enseñaron a hacer. Los lógicos no sabíamos cómo hacerlo. Entonces las primeras lógicas no monotónicas efectivas fueron de fuera de la filosofía. Pero ya no. Porque nosotros aprovechamos lo bueno donde lo encontremos. La idea es que el diálogo es enriquecedor. De lo que se trata no es de, como no lo inventamos nosotros, entonces no queremos saber de ello. No, yo quiero entender qué es pensar correctamente. Esa es mi profesión. Y si alguien como Luis, con su trabajo sobre el lenguaje, con su trabajo sobre los robots, con su trabajo sobre los sistemas de inteligencia artificial, me puede ayudar a mi trabajo, pues que trabaje. Y yo lo voy a aprovechar todo lo que pueda. Un buen diálogo no es por ser buena persona, es por no querer trabajar de más. Porque la vida es muy breve para estar desperdiciando el esfuerzo. Hay que montarse en los hombros de gigantes. Tenemos que aprovechar lo que la otra gente haga, aunque sean ingenieros. Sí, sí. Pues muchas gracias a ustedes.